Bueno, vamos a recordar que estamos haciendo un programa especial para abordar la reforma laboral que plantean, y vamos a presentar a otro compañero que va a participar del próximo bloque. Jupa, ¿cómo estás? Hola Gonza, hola Katy, hola Vir, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, Jupa, todo bien. Vamos a hacer la presentación de este bloque. Es el bloque que nosotros tenemos armado como La Voz de las Escuelas. Entendíamos que para hacer este programa especial, abordando la reforma laboral, La Voz de las Escuelas tenía que transformarse en un bloque más extensivo, que diera participación a otros compañeros y compañeras de otros sectores pertenecientes a la clase trabajadora, y que entonces en este caso vamos a hacer el bloque La Voz de los Trabajadores. Onza. Claro, para eso le habíamos hecho una pregunta a los trabajadores, a las trabajadoras de diferentes sectores, como decía Katia. Le habíamos preguntado frente al avance de la reforma laboral que impulsa Milei, ¿conocer de qué se trata? ¿Cuáles son sus principales riesgos para los y las trabajadoras? Así que bueno, estuvimos haciendo preguntas y bueno, acá la vamos a ir respondiendo con Jupa, Katia y Vir. ¿La escuchamos? Sí, como decía ahí el Gonza, y vamos a pedir el audio de los trabajadores de la Uncuyo que nos mandaron para poder conversar sobre la reforma laboral. Ah, Mira, sí, he ido escuchando y a medida que voy incorporando información y me voy informando cada vez más, es cada vez más preocupante. La verdad que me parece que es un avance sobre los derechos laborales espantoso, horrible. Desde que te condicionan las vacaciones para el tiempo y la duración que al dueño le sirva, sin que tengas vos mucho que ver. Eso que tengas que ir a negociar vos, como si fueras un par, sin los gremios, sin nada, solito frente frente a la corporación o el jefe de turno, ir a paritar vos solo, sin ayuda, otro desastre, como si fuéramos iguales y como si se pudiera realmente. Y bueno, nada, el tema del banco de horas, otro desastre. Imagínate, no va a haber más horas extras, no te van a pagar por laburar como un negro. Después te lo devuelvo con horas, días y pelotudeces, así que te cagan el sueldo. O sea, es muy prometedor para las empresas. Nosotros los asalariados vamos a tener que seguir mascándola como pelotudos. Eso por decir como en principio. Lo demás tendré que seguir informándome, pero hasta ahora muy preocupado. Bueno, muy bueno el audio que acaba de mandar ahí el compañero. Yo pensaba en esto que han hecho como un esfuerzo, el gobierno viene como haciendo un esfuerzo de querer hacer como una desmentida de la percepción de que en realidad la reforma va a ser algo bueno, va a ser algo que nos va a servir como trabajadores, y que se vea a las claras, digamos, que aunque no los compañeros y las compañeras no conozcan en detalle la reforma y los vericuetos y demás, a las claras la percepción es que esto no nos va a beneficiar como clase y que es algo que claramente es prometedor para el empresariado, ¿no? Sí, una cosa también que quería ahí agregar también, o sea, que ya pasa, por ejemplo, la fragmentación de cómo les pagan a los trabajadores, por ejemplo, el aguinaldo. Yo tengo a mi hermano que trabaja en una metalúrgica, amigos que trabajan en negro, se lo pagan como quieren, así que me parece que eso no hay que naturalizar, sino salir a pelear por que los derechos se cumplan, que las vacaciones se cumplan como deben ser, que el aguinaldo tenga que ser pagado como tiene que ser también, así que bueno, eso me parece que esta ley que viene prácticamente hecha por los empresarios, como nosotros decimos, a favor de ellos, quiere seguir aplastando los derechos y la conquista de los trabajadores. Sí, como, bueno, ahí planteamos, vamos a escuchar algunos audios más que nos han llegado de trabajadores y estudiantes de periodismo, que nos van a comentar un poco cómo afecta particularmente a este sector. Sí conozco de qué se trata la ley y el principal riesgo para mí, siendo estudiante de periodismo, es la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, Ley 12.908, que básicamente ampara al periodista profesional brindándole un marco legal al medio donde trabaja con los requisitos básicos que debe cumplir, como por ejemplo vacaciones pagas, el límite de la jornada laboral semanal, la protección ante despidos injustificados. Si esta ley se elimina por completo, el trabajo del periodista queda completamente precarizado. No solo se vulnera el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, sino que también se vulnera el derecho a la información, que es el pilar de la democracia.
Mi nombre es Mercedes, soy trabajadora de prensa y bueno, frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional con Javier Milei a la cabeza, se entiende que es una iniciativa que apunta a flexibilizar más el empleo, facilitar despidos, avanzar con contratos cada vez más precarios, un ataque directo hacia el conjunto de las y de los trabajadores. Y en el periodismo en particular hay un riesgo muy importante que es el vaciamiento del estatuto del periodista, que implica nada más y nada menos que menos estabilidad, más trabajo informal, mayor presión de las empresas sobre los contenidos que generamos las y los periodistas. Y bueno, y sin estas garantías no solo se pierden derechos laborales, sino que también se afecta a la libertad de expresión y la posibilidad de informar sin miedo a represalias. Y bueno, y un derecho básico para la población, que es el acceso a la información de calidad sin ninguna situación que ponga en peligro, bueno, esto que comentaba de la libertad de expresión. Ahí estábamos escuchando como las compañeras del sector del periodismo nos cuentan con detalles. Esto, claro, por ahí es como, algunos no lo sabemos o no lo saben la amplia mayoría de los trabajadores, pero digo, si se va por esta derogación del estatuto del periodista profesional, que ahí la compañera marca como ley 12.908, quiere decir que esto era algo que les daba un amparo como trabajadores, un marco legal, digamos. Si van contra eso, su situación se vuelve mucho más vulnerable y precaria, sin contar con que las dos hacen énfasis en la vulneración del derecho al trabajo, del derecho a la expresión y el derecho al acceso a la información, ¿no? Es muy importante. Sí, esto que último que decías vos me parece, bueno, clave, digo, justo cuando hablan del estatuto del periodista, más cuando, bueno, esta semana largaron ese Ministerio de la Verdad el gobierno, ¿no? O sea, cómo el gobierno por todas las vías quiere atacar las voces críticas del gobierno, de las patronales, y esto, quitándole los derechos a los periodistas de poder expresar su opinión, su visión, y que esto no se convierta en argumento para el despido, ¿no? Que creo que bueno, como ellas decían, la precarización en los medios es grande, pero bueno, este estatuto ha permitido, por años, al menos que muchos sectores no se vean perseguidos, o por lo menos tener las herramientas legales para defenderse, ¿no? Sabiendo que hay muchos trabajadores de prensa que han sido perseguidos. Pero me parece que es importante, digo, en esta sintonía, y pensando esto, que viendo que quieren avanzar con mayor ajuste, con mayor precarización, necesitan también que haya trabajadores de prensa con miedo, que no puedan expresar en los grandes medios lo que nos sucede a todos, ¿no? Si quieren ahí, escuchamos el próximo audio, que es un trabajador de sistemas, de Pablo. Hola, soy Pablo, trabajador de sistemas, y sí, estoy al tanto de algunos de los puntos más importantes de la reforma laboral que quiere sacar el gobierno de Milei. Uno de ellos es la creación de un banco de horas a donde vayan a parar todas aquellas horas extras que realicen los trabajadores en sus lugares de trabajo. Esto hace que las horas extras ya no se paguen, y en un país donde la mayoría de los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, el hacer horas extras representaba para muchos trabajadores la posibilidad de poder llegar a fin de mes. Asimismo, este banco de horas posibilita que la jornada laboral sea flexible a gusto de la empresa. Un día puedes trabajar 12 horas y al otro día, según la demanda, pueden ser 4 o 6, dependiendo de lo que la empresa necesite. Y esto atenta de lleno contra la vida de los trabajadores, porque se mete con cuestiones como el descanso y la organización familiar, independientemente de que estos tengan hijos o no, o que tengan familiares a cargo u otro tipo de obligaciones. Bueno, ahí lo que el compañero trae en el tema de la creación del banco de horas, creo que esa es una pata clave, porque ese es un impacto muy, muy grande en la vida de los trabajadores, reemplazando el pago de las horas extras. Este banco de horas a donde irían las horas, que nunca sabemos cuándo te devuelven, ni cómo sería esa situación, y lo que entiendo que genera un impacto fuerte en el psiquismo y en la vida de los trabajadores,
es esta idea de que vos estás a merced de la voluntad de los empresarios, ¿no? De lo que la empresa necesite. Entonces, desde ahí, dependiendo mucho más de la voluntad de la patronal en términos de utilización del tiempo para los trabajadores, y que impactan en distintas áreas de la vida cotidiana, ¿no? Como el tiempo libre, la vida familiar, favoreciendo a los empresarios a disponer del tiempo de los trabajadores, y eso es un impacto muy fuerte, porque ya no sos, digamos, libre de tu tiempo, que en realidad venían sucediendo esto, pero digo, ahora esto se agudiza muchísimo más, y la sensación que al trabajador le queda es de yo tengo que estar disponible todo el tiempo para cuando ellos quieran y ellos lo necesiten, ¿no? Pensaba sobre esto que planteas, Katia, y lo que es nuestro día a día y el laburo en las escuelas, cómo ya es bastante difícil llevar el acompañamiento de los pibes, las pibas, en toda la escolarización, en lo que es el año lectivo, ni hablar cuando un estudiante, una estudiante necesita más apoyo que el resto, más acompañamiento y todo, y que nosotras como docentes, en mi caso como maestra, necesitamos hablar con esa mamá, con ese papá, con esa familia, y se hace muy difícil, y los diálogos permanentes, decir, no me dejan salir del trabajo, no puedo faltar, señor, téngame paciencia, y todo lo demás. Si ya es casi imposible, digamos, esa relación, ese acompañamiento, esto lo hace completamente imposible, y el cinismo del gobierno, ¿no? Porque el gobierno insta a que las escuelas denuncien a los padres que no están, denuncien a la familia que no puede estar presente por su régimen laboral, y es el mismo gobierno que ahora apoya esta reforma laboral, desorganizando, o sea, proponiendo desorganizar completamente la vida de las familias y de aquellos que trabajan y trabajamos, y que la única respuesta cuando eso se choca con la vida escolar y todo es la sanción, la persecución, la denuncia en el GEM, el acta, etcétera. Bueno, nada, eso, ¿no? Como todo esto represivo y persecutorio va de la mano del cinismo total de proponer desorganizarnos mucho más la vida como familias trabajadoras. Entonces, cuando a veces pensamos esto, ¿qué tiene que ver la reforma laboral también con las escuelas, con nuestro trabajo y todo lo demás? También pensémoslo en términos de las comunidades y lo que significa en la escuela estos ataques a la clase trabajadora y a las familias trabajadoras, y lo más difícil que va a ser cada vez también nuestro trabajo cotidiano. Sí, y en esto que decís, Vir, pensarlo también desde cómo afecta también a nuestro laburo y a nuestra manera de abordaje, de acompañamiento hacia los pibes y hacia la vida de los pibes mismos, ¿no? Porque dos padres, madres, o con quien sea que viven, digamos, adulto responsable que tiene que salir a laburar todo el día, son los pibes solos. Y muchas veces en secundaria te dicen eso, ¿no? No puedo venir, profe, no puedo venir porque me tengo que quedar cuidando a tal, o estoy solo en mi casa, digamos. Es eso de entregarle más horas al laburo, son más gurises en soledad, digamos. Creo que la nueva reforma laboral va a traer una inestabilidad laboral para todos los trabajadores y los que se inician también, porque el periodo de prueba de 3 meses pasa a 6 y en algunos casos hasta 1 año, y me parece una locura. También me parece una locura esto de que tengas colaboradores, o sea, no te haces cargo de emplear, sino que son colaboradores, entonces no le puedes hacer ningún juicio, y básicamente no hay indemnización, hay como un fondo compensador, es una locura. Bueno, ahí la escuchamos, la trabajadora Docet, esto, cierto, de no sentirte seguro en ningún laburo, cuántos años, cuántos meses tenés que estar para poder quedar en blanco, algo que muchos trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo con grandes lugares, por ejemplo Manpower, que los tiene años trabajando, o otras contratistas, esa empresa que te ponen y juegan con tu estabilidad laboral, ¿cierto? Seguimos en este bloque la voz de los trabajadores y las trabajadoras, donde estábamos preguntando frente al avance de la reforma laboral que impulsa Milei, conocer de qué se trata, cuáles son los principales riesgos para los y las trabajadoras. Así que teníamos más audio, Jupa.
La sensación con el avance de la reforma laboral es preocupación, porque el paquete este de leyes apunta solamente al beneficio de las empresas o de los grandes empresarios. No hay ninguna ley que sea a favor de la operación o de los operarios. La extensión de la jornada laboral, por ejemplo, donde el mundo apunta a que la gente tenga más tiempo de ocio o de recreación familiar, y bueno, acá es todo lo contrario. El salario dinámico, el fondo de cese laboral también es como volver al pasado con esas leyes, y ni hablar del pago de indemnización hasta en 12 cuotas. Creo que todas las leyes de este paquete apuntan a eso. Claramente es un gran retroceso y un volver al pasado, ¿no? Sobre la conquista de derechos ya obtenidos, digamos, la jornada laboral de 8 horas, la cantidad de días de vacaciones, eso también se modifica ahora con esta ley. El periodo, hacen extensivo el periodo a prueba, aquello que era hasta 3 meses y que claramente también no se cumplía mucho. Proponen extenderlo hasta 1 año en algunos casos, digamos. Es a las claras, en resumidas cuentas, y en general se ve como un volver al pasado, ¿no? Y vuelvo sobre el cinismo. Vacaciones fragmentadas en cualquier parte del año. ¿Qué va a hacer la familia? ¿Le va a decir a los pibes, no, me voy yo de vacaciones, vos seguís yendo a la escuela? ¿O no nos vamos de vacaciones porque tenés época de pruebas? O esta época que es de recuperación de contenidos, no nos vamos de vacaciones y nos quedamos, o sea, completamente un discurso contradictorio, un discurso cínico y un discurso que atenta contra eso, ¿no? Adultos que pueden acompañar a los pibes y a las pibas en su educación, en su año escolar y todo lo demás, o la opción de decir, bueno, listo, si me están dando las vacaciones en mayo, me están dando las vacaciones en septiembre y tengo la posibilidad de irme, ¿por qué no nos vamos a ir? Y agarrar a los pibes y por 1 semana, que ya nos pasa con algunos, porque esto también hay que decirlo, nos está pasando en diseño, no se preocupe, toda esta semana, y vos le tenés que decir, bueno, pero te tengo que poner las faltas igual, después me tenés que firmar el acta y todo lo demás. Bueno, quieren naturalizar y generalizar esto, desorganizando, digamos, toda la vida de la familia, de los pibes, de las pibas, del cuidado, del estudio, de todo. Entonces, ahora después va a estar el gobierno sancionando, persiguiendo, llamando, mandando mail y todo, diciendo por qué usted no está. Y bueno, van a tener que contestarle, no estamos porque este gobierno ha decidido que los pequeños derechos laborales que tenemos conquistados, como es que, por ejemplo, podernos ir de vacaciones en verano y compartir junto a toda la familia unos días de descanso, bueno, quieren vulnerarlos. Bueno, vamos a escuchar el próximo audio de Pablo, trabajador del Casino de Mendoza. Soy Pablo, trabajador estatal del Casino de Mendoza. La reforma laboral, como cada vez que se presenta una reforma, es un avance en la pérdida de derechos. Rompe la relación directa entre patronal y trabajadores, nos pone en un rol de absoluta dependencia, con una pérdida de derechos brutal, y no resuelve absolutamente ninguno de los problemas del mundo del trabajo, donde ellos siguen priorizando y jugando a favor de las patronales, tanto las privadas como la estatal, la que ellos mismos representan. Así que realmente considero que es un tremendo atraso y una tremenda pérdida de derechos, de los pocos derechos que nos van quedando a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, esto da cuenta, ¿no? En el avance de la pérdida de derechos también, cómo nos coloca como trabajadores en una situación más vulnerable y de asimetría, que ya era una situación asimétrica, pero esto nos coloca más en amplia desventaja, digamos. Sí, eso, me parece que es muy importante. Yo nuevamente retomo, se ha estado luchando cuando había una discusión contra las movilizaciones, contra los paros. Mendoza, obviamente que también esa misma desmovilización también la llaman acá las centrales, por ejemplo el sur te llama a desmovilizar siempre, a no parar. Vemos reflejo internacionalmente, así que eso, tenemos que ver lo que pasa en muchos lugares del mundo y ver que están parando, que se están movilizando en contra de la guerra, en contra de los inmigrantes, como por ejemplo ICE en Estados Unidos lo fusila, así que bueno, me parece que eso,
es una herramienta muy importante de la movilización, que la acá estábamos tomando acá los movimientos por el agua, en defensa del agua pura, así que bueno, me parece que eso es muy importante, compañeros. Y podemos escuchar el otro audio si les parece. Hola, ¿cómo están? Aquí Romina, trabajo en el sector privado, en la parte del comercio. Bueno, conozco de qué se trata la reforma laboral. También considero que los principales riesgos son la pérdida de derechos, menos estabilidad en los puestos de trabajo, despidos más fáciles, las indemnizaciones más bajas, y también considero que van a ser peores condiciones laborales. También creo que debilita a los sindicatos, dejando a los trabajadores más solos frente a las empresas, y el riesgo básicamente para mí es que el costo del ajuste recaiga sobre quienes viven de su trabajo. Digo no a la reforma laboral. Bueno, en ese caso, en esta trabajadora del comercio de Romina, quiero decir, imaginemos si le damos más poder a los MIJAM, por ejemplo acá en Mendoza, que sabemos la clase de explotadores que son de trabajadores y trabajadoras en esos comercios, o si le damos más poderes, por ejemplo, a esos malls que se inauguran en el centro, que obligan a los trabajadores a estar parados sobre banquitos 9 horas. Así que bueno, me parece que esa es una gran discusión. Darle más poder a las patronales no me parece que va a atentar totalmente contra nuestros derechos, contra nuestra situación laboral. Así que bueno, los trabajadores de comercio lo saben, por los que recién nos nombraban. Conocemos todos los supermercados acá, Átomo, las condiciones de los compañeros y compañeras de esos lugares, así que bueno, me parece que ejemplos sobran. No sé qué dicen ustedes, compañeros. También una cosa muy importante de lo que están planteando es que es cierto que muchas patronales han logrado, con complicidad de las conducciones sindicales, avanzar en mucho de lo que estamos denunciando, pero es una enorme discusión, un enorme debate que tenemos que dar, que justamente que legalicen esto y que lo extiendan y que lo generalicen, dejan muchas peores condiciones a esos trabajadores que tienen que luchar cotidianamente contra formas como el banco de horas, donde no hay horario fijo, donde cada día se enteran a qué hora entran, o ese mismo día se enteran si al día siguiente trabajan o no. Eso pasa en el comercio, como estaban diciendo ustedes, o condiciones muy precarias en relación a lo que tiene que ver con la salud laboral, etcétera. Entonces, para aquellos que todavía logramos conservar y defender algunos derechos, es una responsabilidad, una obligación y una enorme tarea plantarnos y decir que esto no pase. Y para aquellos que hoy no están gozando de derechos laborales y todo, pensar que parar estas reformas, frenar estas reformas, que haya un gran movimiento de lucha, nos deja en mejores condiciones para ir por los derechos que faltan. Es un gran debate que hay que dar entre toda la clase trabajadora de conjunto, los que tienen derecho, los que perdieron algunos, los que hoy no los tienen, los que aspiran a conquistarlos, porque en esa unidad es donde vamos a frenarlos, y no solo por defender lo que tenemos, sino por conquistar lo que falta. Nos quieren dividir diciendo, bueno, pero si gran parte de la clase trabajadora ya vive así. Bueno, no vamos a naturalizar esto. No vamos a naturalizar que no haya que no haya ninguna seguridad de cuál es tu jornada de trabajo. No vamos a naturalizar de que te despidan sin más de un día para el otro, porque va a ser re barata, digamos, la indemnización por despido. No vamos a naturalizar que la vida esté atado a lo que necesite un patrón, un empresario o el propio gobierno, y no tener ninguna certeza en la vida, como venimos diciendo. Esto tiene que ser un debate colectivo y tiene que ser una tarea colectiva poder plantarnos y dar esta pelea. Eso me parece muy importante. Tal cual. Vamos a pedir el audio de otro compañero, trabajador del comercio también, Pedro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, soy trabajador de comercio, y bueno, con respecto a esto de la reforma laboral, la verdad que no estoy muy al tanto, más allá de lo que he visto en las redes, que dicho sea de paso, nada es en beneficio de los trabajadores, ¿no es cierto? Y bueno, para mí los riesgos, más allá de lo que ya sabemos, bueno, de
de lo del tema de las vacaciones, las horas extra, todo eso, el riesgo sería para mí darle más poder del que ya tienen a los patrones, ¿no es cierto? Imagínense que ya con la ley vigente, digamos, las condiciones de trabajo no son las mejores. Peor va a ser cuando tengan más poder todavía y uno tenga que negociar todo con ellos. Imagínense ir a negociar un aumento de sueldo, ir a negociar unas vacaciones. Es tremendo. La verdad que para mí el mayor riesgo que corremos los trabajadores es ese. Bueno, acá este audio un poco como que empalma con el primer audio del principio, el trabajador de la Uncuyo, y vuelve a hacer este compañero la misma énfasis en esto de tener que, imagínense, o sea, tener que ir a negociar o a paritar, digamos, en soledad y en una situación de absoluta desventaja respecto de la patronal, digamos, jugándose al truco, ¿no? Los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo, los modos de organización, y que además esto también apunta a eso, ¿no? A que sea, digamos, a ir en contra del derecho a la protesta, a la organización, a la asamblea, a lo colectivo y a la organización colectiva, además, ¿no? Sí, compañeros, creo que, bueno, Jupa, tenemos un último audio de Edgardo. Hola, soy Edgardo Videla, trabajador maderero, delegado de la empresa Cuyo Placas, y he estado siguiendo con mucha atención los proyectos de reforma laboral que se vienen presentando desde el año pasado hasta llegar a este definitivo que se va a tratar la semana próxima en senadores. Veo que el proyecto se apoya en 3 patas y ninguna de esas patas trae ningún beneficio para el trabajador en sí. En primer lugar, se apoya en las exenciones impositivas para el empresario, facilitándole la contratación y despidos, reduciendo la indemnización, el cálculo de indemnización, lo que abarata mucho el costo del despido para un empresario. Y después en la contratación tienen el periodo de prueba extendido que también les facilita bastante y les hace más barato contratar y despedir. En segundo lugar, hay un recorte de derechos individuales de cada trabajador, modificando las condiciones salariales y las condiciones laborales, como por ejemplo la creación de un banco de horas en donde no se van a pagar más horas extras, la posibilidad de fragmentar las vacaciones, y en tercer lugar, el ataque al derecho colectivo de organización que tenemos todos los trabajadores, debilitando la organización, recorta el derecho a la asamblea, el derecho a huelgas, recorta los fueros gremiales y bueno, y avala el despido discriminatorio, o sea que cualquier delegado, que es mi función, si molesta a la empresa puede ser despedido y no hay posibilidad de reincorporación. Entonces, solo por dar algunos ejemplos de cada una de las patas en donde se apoya este proyecto de ley, y entiendo, como lo hablamos en el comedor de la fábrica, como lo hablamos con trabajadores de otros sectores, que es necesario tener un plan de lucha fuerte. Vemos que algunas centrales sindicales ya han llamado a paro, vemos que otras todavía no manifiestan su posición con contundencia. Así que por la magnitud del ataque a los derechos laborales conseguidos con mucho esfuerzo, incluso pagado con vidas obreras, necesitamos enfrentar esta reforma laboral que quiere imponer el gobierno de Javier Milei. Bueno, acá muy importante la explicación que hace el compañero, y muy esquemático también, ¿no? Porque él hace énfasis en tres aspectos. El primero, lo de las exenciones impositivas es claramente en beneficio de los empresarios, y acá empieza a jugar esto de la contratación y de los despidos, ¿no? O sea, esto que decíamos, de lo extensivo de un periodo de prueba, de lo fácil que puede ser despedirte. Luego, esto como impacto concreto, recortes de derechos a cada trabajador, bueno, en todo lo que hemos enumerado, ¿no? El banco de horas, las vacaciones, los días, bueno. Y después, y me parece que esto es lo central,
es el ataque al derecho a la organización, ¿no? A la realización de asambleas, a los foros gremiales, etc. Por otro lado, yo pensaba, escuchándolo ahora al compañero Edgardo y a lo que decía Virginia un poco antes, esto, ¿no? Cómo apunta, se dan cuenta cómo apunta inclusive a atacar también la construcción de lazos de contención y solidarios, si se quiere, ¿no? Porque si vas a ver menos a tu familia, vas a poder pasar menos tiempo con tus hijos, no te vas a poder juntar con tus compañeros en asamblea. Digo, la idea es, cómo no, ir cercenando bastante y que no haya mucho espacio para la construcción de la organización y de los lazos. Entonces, en el marco de esto, frente al tamaño del ataque, la respuesta tiene que ser inmensa también, ¿no es cierto? Sí, con esto que decías, Katia, los compañeros, porque ellos hablan de modernización laboral, y los compañeros decían, esto no es ninguna modernización, esto se llama esclavitud. O sea, estar a merced del patrón, sin derechos, sin poder organizarnos, se llama esclavitud. O sea, lo que quieren hacer ellos es retroceder 200 años. O sea, quieren que no haya sindicatos, que los trabajadores estén a merced de las patronales, incluso, o sea, que quienes por estos años, por ejemplo, estaban en negro, con contrataciones truchas, podían exigir que cuando se los despedía, que se les pagara la indemnización, o podían exigir su contratación luego de algunos años, ¿no? Esto lo quieren dar por tierra, y como decís vos, no solo además de una reforma laboral que quita derechos a los trabajadores, sino que además les da más derechos a los empresarios, o sea, para que se llenen más los bolsillos, para que puedan llenarse cada vez más de plata. Y como se ha demostrado históricamente, esto la reforma laboral de Menem no garantizó mayor cantidad de trabajadores, mejor remunerados, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida. Terminamos el menemismo con 25% de desocupación. Y estos discursos con esto se va a poder modernizar, nos adaptamos al mundo que viene, etcétera, solamente son beneficios para las patronales, pero no garantiza que nos den mayor trabajo, que tengamos mejores condiciones de vida, incluso, o sea, nos va a quitar cada vez más posibilidad de defendernos. Eso es lo que quieren legalizar, y me parece muy importante el llamado a movilizarnos el día miércoles, ser parte de las jornadas de lucha, de empezar a discutir y debatir en cada uno de los lugares de trabajo, entre amigos, entre familiares, qué significa esto, porque como decían algunos de los compañeros, ¿no? Hay poca información. O sea, el gobierno y las patronales quieren que esto pase y después enterarte al día que te toque no tener derechos, o que te contraten con el banco de horas, o que te pongan las vacaciones cuando quieren, ahí enterarte que te habían quitado todos los derechos. Entonces es muy importante esta tarea que tenemos los trabajadores, y un mensaje que me parece que es importante a todos los que nos están escuchando, que es debatir, que es discutir, que es organizarnos, y que podemos salir a pelear para evitar esto, que todavía qué va a suceder con esta reforma no está dicho, y que los trabajadores tenemos mucho para decir y para hacer para evitar que sea así, y que eso nos va a fortalecer además para todas las luchas que tenemos, las luchas salariales, las luchas por las condiciones de trabajo, las luchas incluso sociales que se están llevando adelante. Entonces esa yo creo que es la principal tarea de todos los trabajadores, tomar en nuestras manos la pelea contra la reforma laboral, discutirla, debatirla y organizarnos para impedir que nos conviertan en esclavos, en los esclavos del siglo XXI. Totalmente. Y que quede claro, el miércoles a la hora que sea, a la hora que salgas del trabajo, a la hora que se pueda, hay que estar en la calle. El miércoles hay que estar en la calle, y eso es muy importante. Si nosotros no estamos, como quien dice, las ratas bailan. Entonces tenemos que estar, hacer presión y seguir denunciando esta actitud también de las centrales sindicales. Están llamando a movilizar sin paro. Nosotros vamos a movilizar con una enorme exigencia de paro nacional para frenar todo este ataque a la clase trabajadora. Bueno, con esto llegamos al final por esta transmisión, este adelanto de lo que va a ser la 9 de la radio.
por la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, que es la radio que salimos desde el barrio La Gloria. Katia. También hacemos un pronunciamiento en repudio a la represión ocurrida el día miércoles pasado en la marcha en defensa de los glaciares, y repudiamos todo tipo de represión y de ataque al conjunto de los trabajadores que además se organizan para, en este caso, ahora el miércoles 11 de febrero, en contra de la reforma laboral que se va a tratar en el Senado, pero también en derecho de los bienes comunes y de los recursos, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos dando finalización.